Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de Agro ATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos Agro ATP. Esta es la emisión número 277 de este martes 30 de abril de 2024 que estrenamos a la hora 12 en radiochacra.com.ar y que reiteramos a la hora 21 de este mismo martes y se repite el próximo sábado a las 13, siempre en la sintonía planetaria de radiochacra.com.ar y que por supuesto queda grabada en Spotify y en YouTube en formato podcast. Si nos ves por YouTube, si nos escuchás por YouTube en este primer tramo del programa, te recuerdo que debajo del título de la línea de descripción están todos los contenidos en audio, todos los links a los contenidos de audio y por supuesto te invitamos a que te suscribas y le des me gusta a nuestro canal de YouTube AgroATP. A propósito de los contenidos, quienes nos acompañan hoy en esta emisión de AgroATP, la primera nota será con Adrián Luna Vázquez, presidente del RENATRE, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores del Agro. El tema, las modificaciones al régimen del trabajo agrario en la Ley Bases que se está debatiendo a estas horas mientras grabamos en nuestro programa, la Ley de Bases que el gobierno impulsa en la Cámara de Diputados para llevar adelante su gestión y que tantas vueltas ha traído en los últimos tiempos. Segundo punto, segunda nota con Joel Dombrovsky, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina en la filial de Corzuela, en el Chaco. ¿Por qué? Porque allí se hizo la semana pasada la primera protesta, tractorazo le podemos llamar, mini tractorazo, manifestación en contra o protestando por la situación de los pequeños productores en la provincia del noreste argentino, donde hay, como en tantas otras geografías del país, problemas de rentabilidad, sobre todo para los pequeños productores. Tercera nota con Alfredo Paseiro, el director ejecutivo de ASA, la Asociación de Semilleros Argentinos. El tema, la industria semillera en la Comisión de Emergencia por la Chicharrita del Maíz que se ha constituido en el ámbito de la Secretaría de Bioeconomía, cómo están trabajando allí y cuál es la visión de la industria respecto de lo que habrá que pensar y sobre todo hacer en materia del cultivo de maíz en próximas campañas para mitigar el efecto de esta enfermedad transmitida por la chicharrita del maíz. Y por último, la última nota con Jorge Rabetti, el coordinador nacional de ATSENASA, las razones, los motivos que hacen que esté paralizada desde ayer y hasta mañana la actividad del SENASA por 72 horas en oposición a la ley de bases y por qué se oponen específicamente, lo que hablaremos con Jorge Rabetti. Estaremos con noticias hacia el final del programa, estaremos con música, hoy nos vamos a ir con el uruguayo Jaime Ross y tenemos a esta hora del programa, como es habitual, un comentario editorial que ya comienzo a compartir con todos ustedes. Como te decía hace un instante, a la hora que grabamos este contenido, la Cámara de Diputados de la Nación está debatiendo la ley bases o ley ómnibus, segunda versión del proyecto original de esa norma que el gobierno nacional necesita para avanzar con las reformas económicas que quiere implementar en su gestión. Rápidamente, entre quienes se oponen bastante más lejos de los grupos políticos, sociales y gremiales que se manifiestan frente al Congreso o lo harán en los próximos días, dos medidas de fuerza afectan a la agroindustria y por ende al ingreso de divisas de la Argentina. Los gremios aceiteros que representan a los trabajadores de las grandes exportadoras de cereales, oleaginosas y subproductos, ubicados mayoritariamente en los puertos del Gran Rosario, realizan por tiempo indeterminado una huelga que paraliza la carga de buques y por este motivo también ha reducido a la mitad el ingreso de camiones para descargar en la primera jornada de la medida de fuerza en el día de ayer por lo menos. Los trabajadores paran, los aceiteros, en rechazo a la restitución del impuesto a las ganancias para los sueldos superiores a 1.800.000 pesos. La medida que regiría una vez aprobado el proyecto de ley bases afectaría a buena parte de los empleados de la agroindustria exportadora, la mayoría de los cuales cobran salarios superiores a ese monto. En tanto, los empleados del SENASA, por 72 horas, paran hasta mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador, también en contra de la ley bases.
La medida también paraliza exportaciones que deben ser verificadas por personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y el rechazo de esta ley tiene aquí otros motivos. Los trabajadores aducen que ese proyecto impulsa una, comillas, salvaje reforma del Estado y permite el vaciamiento y desguace del SENASA, cierro comillas. Y agregan que delega en el Poder Ejecutivo la modificación o eliminación de competencias y funciones, la fusión o disolución total o parcial de sus actividades o la transferencia de ellas a las provincias. Ello, advierten, implica un riesgo para la inocuidad de los alimentos que se consuman en el país y también para certificar ante los compradores externos la calidad de las exportaciones agroalimentarias argentinas. Lo que piden los trabajadores del SENASA es que ese ente se sume a un listado de organismos del Estado donde el Poder Ejecutivo no podría intervenir, como en el caso del INTA o el CONICET, si se aprueba la ley bases. En tanto, según fuentes de la industria agroexportadora, la pérdida diaria por los buques que no pueden cargar por el paro de los trabajadores aceiteros es de 100 millones de dólares. Sobre el reclamo gremial, el presidente de Ciarasec, la entidad que agrupa a esas empresas, Gustavo Idígoras, dijo: compartimos plenamente que el salario no debe ser parte del impuesto a las ganancias, pero es contradictorio paralizar la industria que paga muy buenos salarios para que pierdan plata los que mantienen con mucho esfuerzo el empleo. Idígoras lo dice esto en referencia a que el sueldo inicial de los aceiteros es de 1.400.000 pesos y a que las empresas vienen actualizando esos salarios por inflación. En ambos casos, el reclamo de los trabajadores aceiteros y del SENASA no sería a priori contra sus empleadores, sino respecto de una medida política que no hace otra cosa que restituir un impuesto que, vale la pena recordarlo, había sido derogado con fines electorales por iniciativa del ex ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y que ahora las provincias piden restituir, aunque lo hagan por debajo muchas veces, porque es coparticipable y necesitan recursos que ya no reciben por otra vía del Estado Nacional. Habrá que ver cómo finalmente queda la media sanción de la ley bases y en especial el tratamiento en particular de cada artículo, siendo que justamente la cuestión de ganancias es uno de los principales puntos sobre los que hay diferencias entre los distintos bloques parlamentarios. Mientras estas cuestiones se discuten, y si el gobierno logra aprobar la ley bases en diputados, habrá que esperar lo que pase luego en el Senado, el agro sigue con su agenda propia y sus complicaciones habituales. La campaña agrícola será mejor en volumen que el olvidable anterior por la sequía, pero con márgenes ajustados y un horizonte poco claro. Hay que recordar que el agro sigue pagando retenciones a las exportaciones y también insumos dolarizados, fertilizantes, agroquímicos, entre otros, que al dólar menguado por los derechos de exportación suma o resta, según cómo se mire, el impuesto país, que encarece un 17% esos insumos importados, muchos de los que utiliza el agro. Y en la provincia de Buenos Aires, por poner solo un ejemplo, más allá de los esfuerzos de la dirigencia gremial, empresaria de la mesa de enlace, que fue recibida por el gobernador Kicillof y los legisladores provinciales, por el momento no hay noticias de que se revierta la excesiva suba de impuestos como el inmobiliario rural y urbano que afecta a todos los bonaerenses. Días atrás, aunque utilizada políticamente, porque finalmente todo es política, buena parte de la sociedad argentina se manifestó en favor de la universidad pública en las principales ciudades del país. Muchos de ellos, de quienes se manifestaron, votaron al actual gobierno. También en el agro, muchos actores de la actividad eligieron a la actual administración. Hasta ahora, las políticas hacia el agro, más allá de que se desmontaron regulaciones al comercio, todavía distan de ser pro campo. Para muchas producciones como el trigo, los números no cierran. ¿Será que el agro tiene más paciencia que otros sectores? No se trata de confrontar, sino de comunicar, de manifestarse de alguna manera ante la sociedad, de explicar lo que pasa. ¿Alcanza con la ley bases que muchos actores del sector agro apoyan
¿O habrá que proponer un plan económico productivo que vaya más allá de bajar la inflación y reducir el déficit fiscal? Ambas cosas son muy necesarias, pero también son insuficientes. ¿Cómo hacer para que esas ideas u otras similares lleguen a quienes deciden en el gobierno, en la administración nacional? La pregunta del millón es cómo hacer para que la vean, como se dice ahora, ¿no? Se trata de una cuestión de visibilidad. ¿La verán? Estamos comenzando. AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Emisión número 277 de este martes 30 de abril de 2024. Gracias por acompañarnos. En instantes saludamos a nuestro primer invitado.